Tres. Bienvenidos a Cinevisiones, un espacio donde las conversaciones fluyen sin filtros, sin máscara y sin miedo a mostrarnos tal y como somos. Somos tres mujeres y un hombre con una misma intención, abrir un espacio donde podamos escucharnos desde la verdad. Aquí hablamos desde el alma, con lo que hay, sin ensayar, sin adornos, solo verdad, vulnerabilidad y voz. En este momento, en esta oportunidad, Andrés y Evelyn no nos van a poder acompañar porque ellos tenían compromisos personales, pero bueno, como prometimos que íbamos a salir todos los viernes, tenemos este segundo episodio, no podíamos dejar de grabar y en este caso vamos a tener un invitado especial que ya lo vamos a ver más adelante. Esta temporada me encanta porque decidimos que era una temporada dedicada a ellos, a los hombres, que alguna vez sintieron que no podían hablar desde lo que sienten y me parece que este es el lugar correcto para hacerlo. Exactamente. Y aprovechando que esta primera temporada está dedicada a los hombres, hoy tenemos un invitado masculino que nos acompaña. Él se llama Roberto, es un joven de 21 años que viene a poner sobre la mesa temas que muchos evitan, pero que realmente son necesarios. Sí, bueno, yo quería agradecerte por estar acá y por abrir esta conversación con tanta honestidad. Cuéntanos un poco qué te llevó o qué te impulsó a traer estos temas a la mesa. Bueno, primero que nada, un placer. Bueno, primero que nada, yo empezaría con que mi principal motivación es personal, por supuesto, ya que me encuentro en una etapa en la cual, en conjunto con las redes sociales, te das cuenta de que todo en tu alrededor, especialmente hoy en día, eh, forma parte de una especie de drenaje por parte de, en este caso, muchísimas mujeres y en estar en contacto constantemente con las críticas y opiniones de las féminas sobre los hombres en general, es algo que obviamente te hace buscar un lugar donde tú puedas hablar libremente y expresar tu opinión como hombre. Exactamente, exactamente, estoy de acuerdo contigo. Es verdad, y pareciera que todavía tenemos como fallas, ¿no? En la vara para medir las distintas voces. Todavía aunque si bien ha habido muchos avances, sigue marcada como tanto la voz femenina por un lado y la voz masculina por otro. Y bueno, eso también yo creo que habla un poco de las heridas colectivas, ¿no? De las historias no resueltas. Cuando esto todavía sigue resonando, sobre todo en las redes sociales, creo que básicamente viene sobre esto, sobre lo que todavía seguimos cargando y arrastrando de nuestra historia, pero afortunadamente hay hombres como Roberto, que son muy jóvenes y quieren como tener una mirada distinta y generar un cambio, ¿no? Exacto. Roberto nos había planteado antes de, bueno, iniciar el podcast, em, de cómo se ve cuando una mujer opina sobre ciertos temas y cómo tú lo percibes siendo hombre. ¿Cómo llevas un tema a la mesa siendo mujer y siendo hombre? Bueno, Desde tu yo perspectiva. diría que esto se divide especialmente en cuatro segmentos. Yo diría que sería como que la reacción de cuando una mujer dice algo o cuando un hombre dice algo sobre una mujer, la gravedad, o sea, cómo se percibe esto, esta opinión, y cómo esta está anclada a los prejuicios especialmente sobre los hombres. Esto, empezando por la reacción, yo diría que tiene que ver con cómo, por ejemplo, si yo me encuentro, miren que me pasó, me aconteció algo, me voy a basar en algo que me aconteció justamente esta mañana. Ok. Yo me encontraba limpiando la parte inferior de un buffet, un lugar donde ponemos la comida que se encuentra en un baño María y yo me encontraba en la parte inferior limpiando, ¿cierto? Y una compañera de trabajo pasó, me vio y sonrió. Se rió, pero se rió de una manera muy descarada. O sea, literalmente me vio y comenzó a reírse casi que a carcajadas y siguió entrando hacia la cocina. Como en tono de Entonces, burla, algo así. exactamente, Ok. sí, mientras yo estaba trabajando ahí metido de rodilla, pasando el mapa dentro de esa cavidad. Entonces, esto, sí, pongámoslo al revés, ¿sabes? Yo normalmente, obviamente, un hombre suele a poner las cosas hacia el respeto, ¿sabes? Yo lo vi como una falta de respeto, sin embargo, ante los prejuicios que suelen poner hacia el hombre como una persona morbosa y que todo lo lleva al desentido, si lo pusiéramos al lado contrario y vieras a una mujer que está en una posición
en la que está con el tren inferior expuesta mientras está limpiando de rodillas y un hombre va y se ríe con una sonrisa que no suele ser habitual, casi a carcajadas, ¿cierto? La forma en la que esto se percibe normalmente es súper, estos son de dos mundos opuestos. Exactamente. Es verdad. Total, Eh, totalmente de acuerdo. también quería acotar, importante en este tema. ¿Crees que esa diferencia hace que muchos hombres se callen o cuiden demasiado lo que dicen por miedo a ser juzgados o por miedo a lo que tú estás diciendo, a tener una doble intención? No, obvio, hay una doble vara de medir allí, o sea, total. Y no solamente se debe a esto, sino que incluso muchos otros hombres también eh, te lo llevan a otros extremos al momento de tú expresarte de estos acontecimientos, como por ejemplo tu sexualidad. Exacto. Exacto, Exactamente. O sea que se podría decir que lo que nos falta no es silencio, o sea, es dejar de que los hombres quizás callen por una razón de evitar juicios o evitar críticas, sino una nueva forma de escucharnos, ¿verdad? Sin tanto peso histórico encima sobre cómo va a reaccionar el otro, porque también lo hacemos de la suposición. Quizás algunas veces, como dice Roberto, puede ocurrir esto como puede no ocurrir. O sea, esto que le ocurrió a él, sabemos que generalmente, no es que siempre ocurra así, la mirada femenina de esta anécdota que él cuenta y la mirada masculina es completamente distinta. Si hubiese sido un caso contrario, Roberto, estamos seguras que quizás te hubiese buscado un problema. sí, Posiblemente, ¿no? No estamos diciendo que sea 100% así, pero es una de las probabilidades. Quizás yo creo que lo que tenemos es que empezar a escucharnos y empezar a vernos desde un lugar como más equilibrado donde el hombre quizás tenga estos espacios, y pongo en este caso el podcast, se generó con esta intención, donde traigan sobre la mesa o donde puedan abrirse, hablar estos temas, y a lo mejor esta conversación o este ejemplo que hoy Roberto trae, resuena en otros hombres y también les permite abrirse la conversación. O sea, esta es como la idea básica de nuestro proyecto. Bueno, también hubo otro tema, porque Roberto trajo varios temas interesantes sobre la mesa, ¿no? Que los trajo para tratar aquí en el podcast. Y hay una pregunta que es muy cliché, pero que suena mucho, es ¿todos los hombres son iguales? Entonces, esa pregunta, te la hago así como bien acertada, ¿realmente todos los hombres son iguales o muchos cargan con las ideas que las mujeres y la sociedad formaron de generaciones pasadas? ¿Cuál es tu punto de vista ahí, Roberto? Bueno, yo parto, por supuesto, de este punto sobre lo que yo observo desde mi generación, porque yo me encuentro en la generación Z, una generación que va desde el 2000 y pico hasta ahorita. O sea, literalmente mi generación termina ahora, termina empieza más o menos en el 2000 y termina ahora. Entonces, yo siento que nos encontramos entre dos generaciones, ¿sabes? Porque las generaciones más influyentes, por una parte, son la generación X y la generación Z. La generación X, los que estaban antes de los 2000. Entonces, ¿qué sucede? Que la forma en la que nos ven las mujeres, normalmente, o al menos así como yo lo percibo desde mi punto de vista, suele ser suele ser equívoca, porque nos ven entre, por una parte, los niños que están surgiendo ahora, que por cierto, si nosotros nos basamos en la edad que cada vez es más tardía para tener hijos, los niños de los que muchísimas mujeres se quejan suelen ser hijos que fueron educados por la generación pasada, no por la mía. Exactamente. ¿Sabes? Por lo tanto, o se refieren a los niñitos de ahorita que están con 14 años, porque yo me refiero desde los que estamos entre 16 y 25, los niñitos a los que se refieren, que están metidos en el teléfono, que no salen de ahí para nada y que dicen puras bobadas y están metidos en cosas que tienen que ver con inteligencia artificial o cosas por el estilo, o se van hacia los hombres que tienen más de 25, es decir, de 26 para arriba, que son los que se encuentran en la generación X, que obviamente tienen unos valores totalmente distintos a los míos Total. y que, total. se, encu- y que fueron y que son influenciados y fueron influenciados con una educación que proviene de hombres y mujeres que
tienen experiencias mucho más traumáticas que las nuestras que compartimos hoy en día, ya que son personas que fueron educadas en entornos de muchísima violencia, como pudieron ser guerras, hambrunas. Sí, Entonces, disculpa que te interrumpa, porque es súper interesante lo que estás diciendo, porque, bueno, para los que no me conocen, soy mamá de dos y o sea, traigo a cotación este tema porque cuando hablo desde la perspectiva de mamá, pienso en lo de la crianza respetuosa. Y generalmente uno, ahorita, actualmente, o sea, nuestra generación, dice, bueno, mi mamá hizo lo que pudo con lo que tenía. Y me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque, o sea, mi pregunta puntual para ti es como que si algunos hombres tuvieran que pedir perdón por historias que no vivieron, o demostrar todo el tiempo que son diferentes, que son fuertes, que fue un tema que tratamos en el primer episodio de nosotros. ¿Y cómo lo sientes tú? Cómo sientes tú realmente la manera de expresarte actualmente? Y, y también siento que muchos hombres no se expresan del todo por tener miedo, por ser juzgados. O eso quizás no, es una percepción mía. obviamente el miedo siempre está allí, porque creo que no solamente como hombres, sino como seres humanos, nosotros siempre tenemos una especie de expectativa en la aceptación de nuestras palabras sobre el resto. ¿Sabes? Yo ahorita mismo estoy hablando y de repente, no sé, mi jefe, imaginen que oye este podcast y de repente me quiere hablar sobre lo que ocurrió en el buffet, ¿sabes? Entonces, nuestras palabras, por supuesto, tienen un gran impacto, tienen un enorme impacto, no solamente sobre las personas, sino entre nosotros, porque una gran parte de las cosas que yo te estoy hablando a ti, me las estoy diciendo a mí mismo. No tengas miedo, es de humanos tener miedo. Claro, Cuando una mujer habla de los hombres en las redes sociales, no se está refiriendo definitivamente a ti, sino que se refiere a un conjunto de hombres que quizás ella mantiene en su círculo y no tienen nada que ver contigo. Entonces, obviamente sí, tengo miedo, por supuesto, sin embargo, intento, y es algo que les recomiendo a todos los hombres, opacar ese miedo con el expresarte, ya que al sí, ser expresarte, más vulnerable. exacto, ya que al expresarte, tú automáticamente te estás hablando a ti mismo de cómo tienes que hacer las cosas y de sentirte bien contigo mismo. Qué importante eso. Pero yo creo que para llegar a ese punto, Roberto, lo que habla básicamente es el autoconocimiento. Cuando tú dijiste que estamos como en el medio de dos generaciones, es muy interesante porque tengamos en cuenta que la generación anterior a la tuya, que es lo que tú dices, viene formado de esa otra generación que tiene un montón de juicios, un montón de etiquetas, un montón de dolores arraigados, un montón de sufrimiento y desgraciadamente o desafortunadamente eso lo vamos cargando de generación en generación hasta que tiene que haber alguien que rompa como este molde, ¿no? Tiene que haber alguien que diga, bueno, esos fueron ellos, esa es su historia, la honro, la respeto, pero no me la Exacto. quiero cargar conmigo porque yo decido hacerlo diferente. Entonces, que creo que es básicamente tu ejemplo, ¿no? Como tú Sí, sabes sí, perfectamente que vienes como con un resto de historia de gente que ha vivido una cantidad de cosas que pesan, que hoy en día tú decides soltar porque a ti realmente eso no te funciona. Pero para llegar a ese hombre que reflexiona de esa manera se requiere mucho autoconocimiento. Es saber qué quiero y en vez de ponerme en el papel de víctima, que es muy interesante lo que acabas de decir, que las mujeres que me hablan en las redes sociales no me están hablando a mí, no están generalizando, es quizás la experiencia de ella en función a su contexto y a su entorno, pero no es en función a lo que yo soy, pero para eso es importante saber quién soy yo, para no tomarme eso como a pecho o para no Personal. retribuírmelo personal, exactamente. Y para llegar a ese punto, tiene que haber ese punto donde yo me conozco, yo sé quién soy, yo me acepto, yo me quiero como soy y yo sé que eso está lejos de lo que es conmigo. Entonces, total. qué importante eso que estás diciendo. Y hago como una reflexión aquí para este tema, y es capaz el verdadero cambio empieza cuando dejamos de generalizar, que es lo que acaba de decir Roberto. No es que esas mujeres le están hablando a todos los hombres o todos esos hombres le están hablando a todas las mujeres, y empezamos a mirar con curiosidad y no con juicio.
Cuando dejamos de enfocar la mirada en el juicio, en la crítica al otro, y en realidad me enfoco a lo que realmente me pertenece porque me conozco, es ahí donde se genera realmente el verdadero cambio. No sé si quieres decir algo más sobre este tema, Roberto. No, bueno, que la influencia real sobre mi generación, realmente debido a lo que yo dije antes, que cada vez los padres somos padres a mayor edad. Antes mi mamá me tuvo con 16 años, pero ahora eso no se ve muy, muy raro. Ujú. Ahora las mujeres, yo creo que la influencia de mi generación se va a ver de aquí por lo menos en 5 o 10 años, que es cuando Total, yo tenga 30 o 35 años para el resto de personas que están en mi generación. total, me encanta. Vale, vamos a pasar al siguiente tema que también Roberto trajo para hablar con nosotros. Em, Roberto también quería tocar un punto importante, muy importante, que es la salud mental y los vínculos que tenemos con eso. Querías hablar de la salud mental, que sigue siendo un tema tabú en esta época, en este siglo y en el pasado y en los que vienen, pero para muchos hombres, o sea, porque más que todo nos estamos enfocando en el sentir de ustedes. ¿Cómo lo desarrollan ustedes? O sea, ¿cómo lo observas en tu entorno y tú a nivel personal? Bueno, yo creo que esto tiene un enlace y parece mentira, pero con, el- con, con el tema anterior, ya que, bueno, por lo menos según las encuestas y las tablas de porcentajes que hay en el NHS aquí en Inglaterra, esto en comparación con los hombres que asisten a psicología, entre la generación Z y la generación X, que es la generación pasada, es abismal. O sea, es abismal, abismal de una manera que no te lo puedes imaginar, ya que en la generación Z, en la mía, entre 16 y 25 años, uno de cada cinco hombres, perdón, asiste a psicología, mientras que los que tienen entre 26 y 40 y 35, perdón, asiste uno de cada 5.000 Uf, Wow, hay un cambio en un rango de 12 meses, una sola sesión. potente. ¿Sabes? Entonces, esto obviamente tiene un impacto enorme sobre cómo muchísimas mujeres perciben a los hombres, ya que obviamente Total. la salud mental que se encuentra entre los chicos de mi generación es totalmente diferente a la que se ala, encuentran entre la generación pasada. Importante. Entonces, ¿cómo esto afecta a los estándares de las mujeres y a los estándares? Y realmente, ¿cuántas mujeres se plantean hoy en día el tema de que, o sea, cuántas mujeres ustedes han escuchado que digan que su novio o la persona que ellas están interesadas, en vez de estar pensando en, por ejemplo, qué signo es, piensen en, esta persona ha estado en los últimos 12 meses en una sesión con un psicólogo, efecto en terapia. Ay, qué Ujú. potente en eso, terapia? Roberto, qué potente. ¿Sabes? O sea, en Tinder, en vez de que te pregunten qué signo eres, ¿por qué no preguntan cuándo fue la última sección de terapia que tú tuviste con un psicólogo? Eh, Súper interesante. Es Uf, eso demasiado me acaba de cierto. volar la cabeza. Qué potente es lo que acabas de decir. Porque obviamente eso ya te automáticamente, mira, por más que no sea una persona sana al 100%, hay indicios de que va en ese camino. Tiene el No, interés de, automáticamente tú ya ganaste. Tú ya vas ganaste ya. ganando. Qué Para maravilla, las qué futuras maravilla. novias de Roberto, Roberto está terapiado, chica. terapiado. Roberto ya ganó, triunfó. Qué maravilla, qué maravilla. Para mí el tema de la salud mental, bueno, ya saben, los que me conocen saben que voy mucho en ese camino y en ese estilo. Y para mí es muy potente lo que estás diciendo, Roberto, porque según lo que tú estás manifestando, sobre todo en el territorio donde vive, es que pedir ayuda antes y en algunos casos puntuales estaba visto como un signo de debilidad Total. cuando en realidad es uno de los mayores actos de valentía. Y qué bonito ver que esta generación nueva, esta generación Z, se está curando, se está sanando, o por lo menos lo está intentando. Yo no sé qué tanta consecución haya en el tema de las terapias,
cada cuánto asisten a nivel mundial, porque no tengo las estadísticas específicas, pero con ese estudio que tú nos estás dando, entonces quiere decir que si hay un paso y hay un paso gigante, y es muy potente la información que estás trayendo. No, y lo que Eh, mencionas sobre o sea, sobre las mujeres es súper clave porque, o sea, lo que acabas de decir es totalmente cierto. Tú no preguntas, mira, tú vas a terapia, ¿qué estás trabajando en ti? O sea, ¿qué es lo que quieres trabajar? En qué te puedo apoyar? ¿Qué podemos mejorar? sí, Literalmente estamos preguntan, o sea, boberías. ¿Qué boberías signo y cosas eres? O superficiales. sea, Sí. ¿Qué exacto. te ¿Cuál es tu gusta? ¿Qué comida comes? favorita? Sí. Qué Sí, bueno, sí, qué bueno. total. Aunque bueno, Eh, también, bueno, sí. ajá, Sí, Aunque disculpa eso que te también, por interrumpa. supuesto, depende más o menos de qué clase de mujer crees que eres, que atribuyes, o qué clase de hombre eres y que atribuyes sobre la clase de persona con la que tú quieres estar en tu vida. O sea, yo entiendo también que, por ejemplo, una mujer que es una mujer tradicional, una wife, entre sus prioridades también tenga, por supuesto, que su hombre tenga un carro o que su pareja ideal tenga ya ciertos bienes. ¿Sabes? Eso es una cosa que yo entiendo y se entiende que también tienes que tú como hombre tener ciertas responsabilidades sobre lo que tú tienes que brindar dependiendo de la clase de persona con la que tú quieres pasar el con resto la de que tu tú vida. deseas. Claro, total, total, total. Yo pienso que, bueno, es súper importante incorporar la salud mental como parte de los vínculos, ¿no? Cuando tenemos una relación, no solo para acompañarnos, sino para construir relaciones más sanas. Y no solo hablo de las relaciones De pareja. sentimentales o de pareja, hablo relaciones en general, porque siempre estamos relacionándonos. Mira qué importante eso que dice Daniela y sumando a lo que dice Roberto, sanar no es solo una cosa individual. Cuando yo sano, evidentemente me sano a mí, pero también es una forma de amar distinto y esos vínculos se expanden, o sea, ese amor se ve manejado de otra forma. Como dice Daniela, no solo en relaciones de pareja, sino con mi entorno, con mis amistades, con mis Sí, familiares. Es una manera de relacionarnos distinto, ¿no? Bueno, como aquí, bueno, ya saben que los tiempos de los podcasts son bastante limitados, vamos al siguiente tema porque Roberto trajo cosas demasiado potentes y no queremos que se nos escape nada. Él habló de culpa y reparación, que es un tema que a mí me encanta también, que vamos a traer como último tema para cerrar este podcast. ¿Qué tanta culpa, Roberto, sientes tú que cargan los hombres hoy y cómo podemos reparar sin quedarnos atrapados en ella? Es una cosa que, bueno, está compartida en los tres puntos que yo propuse. Yo creo que por parte de la desigualdad en las opiniones, hay muchísimos hombres hoy en día que también, por supuesto, son obviamente criados normalmente por la generación pasada, ¿cierto? Que te vienen con muchas excusas al momento de intentarte decir que tú sientes, que tú tienes la culpa, ¿cierto? Automáticamente de los prejuicios que tienen las féminas sobre ti. Entonces, esto tiene también un enlace muy importante con el tema de la salud mental y es el conocernos a nosotros mismos y comunicarte con una persona con la que tú te sientas seguro de forma de práctica para tú de esa forma también sentirte seguro al momento de hablar con las personas que son importantes para ti. Total, totalmente de acuerdo. O sea, de verdad. no solamente eso, sino que también esto tiene que ver muchísimo con el expresarte con, por así decirlo, figuras paternas, la importancia de la figura paterna, porque no muchas personas hablan de esto, porque claro, es muy fácil, todos estamos acostumbrados a que por todos los lados te bombardeen con que la figura más importante de tu vida es tu madre, pero es la única realmente importante. O sea, todos nosotros sabemos cuál es el Día de la Madre y cuál es el Día de la Mujer, pero ¿cuántas personas saben cuál es el Día del Hombre? Exactamente, O sea, tú le No, dices, no, no, hoy es el 18 de noviembre. ¿Qué es eso? Nadie sabe. Yo le dije a un exacto. compañero, coño, feliz Día del Hombre. Y él me dijo, pero qué cosa aquella es esa. Claro, mira Entonces, qué increíble. y muchísimos otros hombres no reconocen, de verdad. Y eso es un gran, y eso nosotros también tenemos la culpa en eso. Y es en no reconocer las proezas de la masculinidad del hombre en la sociedad. porque siento que como que los encasillaron, ¿no? Bueno, los encasillaron
Me incluyo porque generalmente todas las mujeres, pues, hablamos así. Hablamos, sí, todos los hombres son iguales. Sí, pero a lo que voy es, eh, si en lugar de culparnos, empezamos a hacernos responsables, pero desde la empatía, ¿no crees que eso ya cambiaría el vínculo? Totalmente de acuerdo, total. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que Es la mucho más reparación, fácil, sí, es sí, mucho no, más fácil apuntar con un dedo que intentar escuchar a esa persona Es, del por qué ha cometido ciertas equivocaciones. totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, para cerrar este tema, yo creo que la reparación no empieza pidiendo perdón o lamentándonos con esa carga que venimos de nuestra historia, de nuestros antepasados, o de quedarnos pegados en que, bueno, yo soy así porque a mí me criaron de esta y ellos son manera, o porque, iguales. y todos, Sí. y todos son iguales y todos, no. Yo Ujú. creo que aquí la cuestión está en aprender a escuchar distinto, en aprender a escuchar y mirar al otro, en aprender a trabajar un poco más la empatía, en aprender a dejar un poco también tantos juicios y tantas creencias que lo que hacen es limitarnos y que tenemos que darnos cuenta que hoy en día la mayoría de esas cosas ya no nos funcionan. Entonces quizás hacer como una limpieza de cosas que realmente, bueno, está bien, quizás mis padres tienen esta formación, pero yo no tengo por qué cargar con todo ¿Por este qué? peso literalmente, así tal cual, como textual, sino que, bueno, voy a tomar de ellos lo mejor que tienen y voy a buscar también mi propio lugar, mi propia voz, mi propia identidad, mi propia autenticidad y voy a formarme con lo mejor de los dos mundos, de las dos generaciones, ¿no? Como lo No, puso y que hoy. todos tenemos maneras de hacerlo. O sea, yo siento que cada quien es un ser individual. Lo que siempre te he dicho a ti, Romy, cada, cada, cada uno tiene su manera, cada uno tiene su forma y, y pues hay que respetarlo, es ser empáticos con los demás. Yo siento que Así la es. empatía es algo que hay que trabajar bastante, la verdad. Sí, la verdad que sí. Bueno, Roberto, nos ha encantado. Podríamos aquí hacer 800 programas. Te queremos volver a tener, obviamente, porque creo que nos vamos a quedar cortos y vamos a tener que De tener 1000 tiempo. episodios contigo de tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por tu honestidad, por abrirte, por permitirnos ahondar en tu vulnerabilidad, que es un mayor acto de valentía, por poner temas sobre la mesa tan interesantes y tan bonitos. Espero que, bueno, que esto resuene con mucha gente allá afuera, sobre todo con muchos hombres y que bueno, el que quiera compartir con nosotros sus historias y sus cosas, aquí estamos para escucharlo. Como lo dije en el podcast anterior, en el primer episodio, nos vamos a encontrar cada 15 días, los días viernes, con un nuevo episodio. Este sería el segundo. Yo también lo dije en nuestro primer episodio. Trae tu café, tu matcha, tu jugo verde, porque como estamos en la era fitness, eh, Detox. pero literalmente, bueno, tenemos muchas ganas de escucharte y sobre todo de escuchar. Así que prometemos no editar lo esencial. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y como lo dijimos, esto apenas arranca y esto se va a poner bueno. Lo dejamos para que Roberto se despida. No, bueno, ha sido todo un placer y muchísimas gracias por este espacio, ya que se siente muy bien estar en un lugar donde se encuentran personas que están dispuestas a escucharte y a exponer algo que no solamente me ayuda a mí a comunicarme conmigo mismo en cierta parte, sino que también va a ayudar a muchos hombres a abrirse, a ir con un psicólogo, una psicóloga. Normalmente la mayoría de las psicólogas son mujeres. Esto con una psicóloga y poder expresarse y mejorar su vida. Así es, Total. así es. Muchas gracias, Roberto. Bueno, si alguna vez te dijeron, Roberto, a ti que te tenemos ahorita presente, que no podías sentir, pues recuerda que no hay nada más humano que hacerlo y los que nos están oyendo, pues también. Esto fue Sin Ediciones, segundo episodio. Donde cada palabra importa y cada emoción tiene su voz. Un placer, cambio y fuera. Gracias. Bye, Bye. Chao. gracias. Adiós. Roberto, adiós.